Se cuenta que hace décadas, en un pequeño pueblo cuya ubicación todos prefieren olvidar, ocurrió una serie de eventos tan perturbadores que hasta el día de hoy han dejado huellas profundas en la memoria colectiva. La gente murmuraba sobre risas que se escuchaban a medianoche, como si procedieran de algún rincón oculto entre los árboles, y sobre globos rojos que aparecían en los rincones más insospechados. Nadie estaba seguro de nada, salvo de que había algo que no encajaba, un elemento siniestro que parecía surgir de la nada y que muchos señalaron como la oscura inspiración de una historia que con el tiempo se tornaría leyenda. En aquellos días, los padres mantenían a sus hijos cerca y las calles se vaciaban al anochecer, pues se decía que una fuerza sin nombre acechaba en silencio esperando a su próxima víctima. Los primeros indicios de que algo macabro rondaba el lugar se dieron cuando un niño desapareció sin dejar rastro. Se llamaba Juan, un chico de 10 años a quien le apasionaban los cuentos de terror. Sus padres no se explicaban cómo aquel niño, tan precavido y obediente, había podido esfumarse en plena luz del día. Algunos testigos aseguraban haberlo visto conversando con un personaje extraño ataviado con ropas coloridas y una sonrisa demasiado amplia para ser natural. Otros decían haber sentido un escalofrío recorrerles la espalda cuando pasaron cerca de una bocacalle y creyeron escuchar una voz grave canturreando al compás de risas apagadas. Al anochecer, solo quedó un globo rojo flotando en el aire sobre la alcantarilla principal, meciéndose con la brisa y emanando una presencia inquietante que nadie se atrevía a tocar. El pueblo se sumió en el miedo. La policía inició una búsqueda exhaustiva, rastreando calles, casas abandonadas y riberas cercanas. Recorrieron aquel túnel de drenaje donde se había visto por última vez el globo rojo, pero no hallaron más que desechos y un peculiar olor a humedad que recordaba vagamente a algo podrido. Cuando uno de los oficiales regresó a la superficie, juró haber escuchado un murmullo que le mencionaba su nombre con voz burlona. Aunque lo compartió con sus compañeros, todos lo tomaron como un delirio producto de la tensión. Sin embargo, la historia no terminaba allí. En las siguientes semanas, se reportaron nuevos avistamientos de figuras coloridas, siempre acompañadas de risas que parecían provenir de varias direcciones a la vez. Pequeñas sombras se arrastraban en los límites de la visión de quienes caminaban de noche, y otra vez volvieron a aparecer globos rojos flotando, como si fueran testigos mudos de un poder que se cernía sobre cada esquina. Una mañana, una mujer que siempre sacaba a pasear a su perro antes del amanecer descubrió huellas extrañas en la calle de tierra que conduce al antiguo cementerio. Las marcas parecían de manos con largos dedos, como si algo se hubiera arrastrado a través del lodo dejando un rastro deforme. Muy cerca yacía un pañuelo infantil teñido de pequeños puntos rojos que, a juzgar por su textura, parecían ser sangre seca. Se extendieron rumores de que el mismo ser siniestro que vestía ropas llamativas era capaz de adoptar distintas formas, cada una más espantosa que la anterior, para confundir a los incautos. Algunos lugareños aseveraron que se aparecía en sus sueños, dirigiéndoles una mirada penetrante mientras se reía con un timbre metálico y cortante. Al despertar, descubrían que en sus manos sostenían un globo rojo, como si la pesadilla hubiese cobrado forma real. La agitación colectiva crecía sin control. Familias enteras hacían planes para marcharse, con el temor de que el mal que había llegado los persiguiera aún más allá de los límites del pueblo. Se hablaba de un payaso demente que habitaba en las sombras, atraído por la risa de los niños y el olor del terror. Personas de las zonas colindantes acudían para ayudar, pero una vez que pasaban un par de noches en aquel sitio, regresaban con semblante pálido, con la mirada perdida y la certeza de que no había escapatoria fácil de la presencia que respiraba en cada rincón oscuro. Se multiplicaron los rezos y las festividades religiosas, pero ningún rito parecía sofocar el poder que ascendía desde el subsuelo, alimentándose de gritos contenidos y mentes invadidas por la paranoia. Llegó el día en que Martina, una muchacha de cabellos oscuros y actitud resuelta, decidió investigar por su cuenta. Era valiente, estaba cansada de escuchar rumores y quería respuestas reales. Sus padres la amonestaron,
temerosos de que aquella decisión la expusiera a un peligro mortal, mas ella insistió en seguir sus intuiciones. Mientras caminaba por la calle principal, notó que una extraña figura la observaba desde la puerta de una casa abandonada. Cuando se acercó, vio que se trataba de un hombre de rostro blanquecino, sonrisa amplia y ojos que parecían vacíos. Sus ropas eran coloridas, como un traje de payaso desteñido por el paso del tiempo, y en su mano sostenía un globo rojo que flotaba con lentitud. No articuló palabra alguna, se limitó a mirarla fijamente, alimentándose de su incertidumbre y su miedo creciente. Martina retrocedió, con el corazón martillándole el pecho. En un instante de valentía insensata, lo siguió mientras él se internaba en un callejón oscuro. Al final de aquel pasaje, pudo ver una trampilla que conducía a los túneles subterráneos. La joven dudó, pero la curiosidad y la determinación eran más fuertes que el terror. Descendió por una estrecha escalera de metal y se encontró en un corredor abovedado por el que corría un hilo de agua turbia. El olor era insoportable, una mezcla de podredumbre y algo químico que le revolvía el estómago. Avanzó guiándose por el eco de pasos que no eran suyos, creyendo oír pequeñas risas retumbando en los muros fríos. De pronto, el pasillo se amplió hacia una gran cámara, donde decenas de globos rojos se mecían sobre una superficie negra. El ambiente emanaba un silencio antinatural, interrumpido por un chapoteo esporádico que reverberaba en la oscuridad. La joven vio restos de juguetes rotos desperdigados, con sus plásticos descoloridos cubiertos por una extraña sustancia viscosa. También distinguió ropas de niños, incluso halló un zapato con marcas de rasguños en su interior. Cada descubrimiento era como un puñal que taladraba su mente, confrontándola con la realidad de lo que allí sucedía. Sintió que las paredes susurraban su nombre, llamándola con voces guturales que se mezclaban en un canto macabro. Quiso volver atrás, mas en cuanto se dio la vuelta se topó con la presencia que había visto antes, aquella figura con ropas coloridas y rostro anormalmente pálido. Él emitió una risa tan aguda que taladró el silencio y resonó en las galerías subterráneas, provocando que algunos globos explotaran. El estallido apagado hizo que Martina gritara de pavor, atrapada entre la tentación de huir y la parálisis que produce un horror indescriptible. Alguien, o algo, la sujetó con fuerza desde las sombras, y su linterna cayó al suelo, quedando su haz de luz apuntando al rostro de aquel ser demencial que la miraba con un gozo grotesco. Todo se tornó confuso, risas, crujidos, el sonido de agua salpicando, y una voz metálica que la llamaba una y otra vez. Martina nunca volvió a salir, y la gente del pueblo, al no encontrarla, asumió lo peor. Al cabo de los días, solo se halló su linterna abandonada junto a un nuevo globo rojo flotando en la entrada del drenaje. A esas alturas, varios habitantes, convencidos de que algo puro y absolutamente malévolo residía en el subsuelo, decidieron organizar una expedición armada para dar con lo que fuera que había raptado a sus seres queridos. La noche en que el grupo de voluntarios bajó, el ambiente se tiñó de un silencio tenso. Nadie se atrevía a hablar demasiado. Todos descendieron con faroles y armas improvisadas, internándose en la oscuridad que parecía alargarse ante ellos con gula insaciable. Cada pocos metros, encontraban huellas de infancia corrompida, peluches rotos, muñecas descabezadas, dibujos infantiles manchados de barro y sangre, como si en aquel inframundo se hubiese erigido un reino de pesadilla eterna. Avanzaron hasta un punto en que el túnel se dividía en múltiples ramificaciones y se vieron obligados a escoger caminos distintos. Se dispersaron, compartiendo un último vistazo que reflejaba más terror que valor. Algunos escucharon un goteo constante que parecía tomar la forma de un frenético tic-tac, presagiando el final de su cordura. En uno de los pasillos, las paredes exhibían arañazos profundos, como si manos desesperadas hubiesen tratado de escapar, dejando la marca de sus uñas en la piedra. Otros divisaron siluetas que se movían en la penumbra, pero cuando se acercaban, solo encontraban ecos. Sin embargo, los globos rojos seguían apareciendo, siempre a poca distancia de cada explorador, flotando despacio y marcando rutas imposibles de interpretar.
La tensión escaló a un punto de ruptura cuando, de pronto, todos escucharon una carcajada inhumana resonar por los pasillos, seguida de un estruendo que hizo temblar los cimientos del lugar. A partir de ese instante, los gritos empezaron a brotar de diferentes direcciones. Gritos desgarradores, llamados de auxilio que se apagaban de forma abrupta. Quienes lograron retornar a la superficie lo hicieron cubiertos de lodo y terror, sin atinar a pronunciar palabra coherente. Sus testimonios eran historias inconexas de pasillos que cambiaban de forma, de rostros pálidos asomando entre el agua oscura, de figuras acurrucadas en los rincones, riendo en un lenguaje que no podían comprender. Apenas 3 personas regresaron, y cada uno de ellos se sumió en un estado de trance, murmullando frases sin sentido acerca de ojos amarillos y una sonrisa que se ensanchaba más allá de lo humanamente posible. El pueblo, en ese momento, decidió que no había más equilibrio posible. Silenciosamente, los habitantes comenzaron a abandonar las casas, cerraron puertas y ventanas y se llevaron todo lo indispensable sin mirar atrás. El lugar quedó desolado, como un cascarón vacío en el que resonaba un aire enrarecido y sin esperanza. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de aquello que acechaba en la profundidad, pero todos se marcharon con la certeza de que jamás escaparían del todo de sus pesadillas. Con tan solo recordar los hechos, sus sueños se poblaban de globos rojos y risas burlonas. A la distancia, los antiguos residentes evitaban reunirse para no revivir aquella espantosa experiencia, y con el paso de los años, los pocos registros que quedaban se transformaron en leyendas distorsionadas. La historia se convirtió en un susurro que se transmitía de boca en boca, creciendo y retorciéndose en cada narración. Se decía que los sucesos habían inspirado un relato más amplio, una historia de terror que muchos reconocerían con el tiempo por su inolvidable payaso siniestro y sus risas escalofriantes. El rumor de que todo aquello rondaba el origen de la famosa película dio a lugar un halo de maldición perpetua. Quienes se acercaban por curiosidad a las ruinas del pueblo llegaban a percibir aún un ligero aroma a humedad putrefacta y, de forma irremediable, divisaban un globo rojo moverse en algún rincón vacío, meciéndose como si alguna fuerza invisible lo sostuviera, recordando a todos que el horror permanece latente. Al final, no hubo ceremonias ni rezos suficientes. Solo el silencio sofocado de lo que nunca encontró un desenlace, de lo que siguió latiendo bajo la piel de aquellos para quienes la noche se volvió sinónimo de un miedo que jamás se extinguiría. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.